bienvenidos y bienvenidas a este nuevo ciclo de Pensando el Mundo desde Bolivia. Es para la Vicepresidencia del Estado Plurinacional. Gracias. Efectivamente, acá en el auditorio del Banco Central de Bolivia se realiza una actividad importante, es la conferencia magistral Pueblo y Populismo, y como invitado especial estará Íñigo Errejón. Es politólogo, licenciado en la Universidad Complutense de Madrid y político español, diputado por Madrid desde 2017. Una actividad importante en la que hay una masiva participación del público. Mencionar también que en esta oportunidad se hará un análisis sobre pueblo y populismo, una actividad que se realiza en el Banco Central de Bolivia. El objetivo de la visita está en el marco de los seminarios internacionales denominados Pensando en el Mundo desde Bolivia, llevados a cabo desde el año 2007 por la Vicepresidencia del Estado. Se busca generar espacios de participación, formación y deliberación ciudadana de manera abierta, conociendo la propuesta teórica y política del invitado internacional, junto con la propuesta teórica y política del vicepresidente Álvaro García Linera. Es así como se realiza esta actividad importante acá en el auditorio del Banco Central de Bolivia, con una masiva participación del público. Podemos observar desde estudiantes universitarios, analistas, sociólogos, quienes participan de esta conferencia magistral. Más adelante estaremos reportando respecto a esta actividad que se realiza en el Banco Central. Contigo volvemos a estudios. Inmenso honor poder pronunciar aquí esta conferencia por diferentes motivos. Es un inmenso honor porque desde hace tiempo todo el ciclo de conferencias que se inaugura con el ciclo Pensando el Mundo desde Bolivia, me parece que es seguramente la aportación intelectual más sólida al pensamiento transformador en América Latina y en Europa. Y es un ciclo de conferencias que se producen aquí, pero que ustedes tienen que tener claro que las seguimos, las estudiamos, las comentamos y las discutimos mucho fuera. Es un honor porque lo hago en una conferencia comentado por el vicepresidente de Bolivia, que es además, en mi opinión, el intelectual progresista más sólido actualmente. Y en tercer lugar es un inmenso honor porque yo le tengo mucho cariño a Bolivia y porque Bolivia es seguramente el país donde yo aprendí las pocas cosas, pero las cosas más útiles en política. Es seguramente el país cuyo estudio, acompañamiento, vivencias y discusión me ha marcado más en mi forma de pensar y de ver la política, y por eso le tengo particular cariño y representa para mí un honor el poder pronunciar la conferencia. El objetivo de la conferencia lo intentaré dividir en dos partes, en dos ideas. Por una parte, comentar acerca de el tan traído concepto de populismo, que en su uso mediático vale para caracterizar fenómenos muy diferentes entre sí y parece que se ha convertido casi en un concepto que abarca cualquier realidad política. Intentaré explicar cómo creo que hay compañeros y compañeras mucho más capacitados aquí para hacerlo, pero apuntar algunos elementos para una comprensión de qué cosa sea el populismo, de cómo entenderlo, para una diferenciación entre tipos de populismo. Y en segundo lugar, como segundo bloque, intentaré hacer algunas reflexiones sobre lo que implica esa mirada para las fuerzas políticas transformadoras que están en labores de oposición, y también, en último lugar, para las fuerzas políticas transformadoras, revolucionarias, democráticas, progresistas, populares, que están en funciones de gobierno. Como digo, se ha generalizado el uso del término populismo. Se ha generalizado, pero se ha generalizado sobre todo superando un prejuicio epistemológico que existía en las últimas décadas. La ciencia política tradicional, la sociología tradicional, la teoría política tradicional nos había dicho durante demasiado tiempo, sobre todo en Europa, que el populismo era una suerte de enfermedad para democracias y pueblos inmaduros. Así que el populismo siempre se daba en el sur. Hoy, sin el concepto del populismo, es imposible entender las más importantes transformaciones que se han producido en los países europeos o en Estados Unidos. Y, por tanto, hoy seguramente la discusión de qué cosa sea y qué rumbo tomen los posibles fenómenos populistas esté en el corazón de la discusión sobre qué vaya a pasar en la política mundial en los próximos años. Defiendo que el populismo es una forma concreta
primero que tiene que ser entendido, no es una idea mía, que tiene que ser entendido antes como forma que como contenido, y que es una forma de construcción de poder político, de liderazgo político, de hegemonía política en momentos de ruptura de las lealtades tradicionales, en los momentos en los que algunas de las certezas, de las identificaciones, de las adhesiones a fuerzas políticas o liderazgos se descolocan, se desordenan, que está caracterizado porque emerge una diferenciación radical, brusca, abrupta, en el campo político, que ya no es tanto entre partidos, sino que es fundamentalmente entre una mayoría amplia, muy diferente, heterogénea de los representados, de los gobernados, que entienden que tienen un interés compartido que les opone al interés compartido que tienen las élites, aunque se presenten por diferentes partidos políticos o con diferentes colores. Si esto fuera así, sería una forma de organización de las posiciones y de las lealtades políticas propia de los momentos, digamos, de ruptura, es decir, de aquellos momentos en los que quienes gobiernan no tienen la capacidad de ofrecer seguridad y un horizonte que sea creíble, confiable para quienes son gobernados. Y por tanto se produce una partición simbólica en la sociedad, si quieren, entre los de abajo y los de arriba. Esta sería una forma propia de los momentos de dislocación, de ruptura, de reordenación de las posiciones. Por el contrario, creo que la forma propia de los momentos de estabilidad o de normalidad es aquello que Gramsci denominaba la revolución pasiva, es decir, la capacidad de los de arriba de gobernar por la integración de las demandas de buena parte de los gobernados. Un poder político que no es manipulación, que no es mentira, que no es solo el uso de la fuerza, sino que es una negociación permanente por la que un grupo integra algunas de las demandas que recibe, pero las integra detrás de su liderazgo. Y esa siempre, ya digo, no es una mentira que deba ser rasgada o desvelada, es una negociación y una cierta primacía cultural, la capacidad de un grupo de proponer fines, metas, objetivos que son universalmente válidos, que todo el mundo acaba teniendo que aceptar en su sociedad. No es ser primero en unas elecciones, no es tener más poder institucional, es tener un tipo de poder más flexible, aparentemente menos rotundo, pero más duradero. La capacidad de conducir intelectual y moralmente una sociedad, de proponer objetivos que al final acaban siendo asumidos como el interés general de la sociedad y no solo como el interés de un grupo particular. Ahora, ¿por qué está emergiendo esta forma, digamos, populista de articulación en la cual gentes que no siempre tienen trabajos que se asimilen, no siempre hablan el mismo idioma, no viven en los mismos barrios, no tienen las mismas identidades tradicionales, de repente entienden que comparten un interés digamos, colectivo que les opone a aquellos que hasta entonces les gobernaban? ¿Qué hay en esta vuelta de la necesidad o en este regreso de la necesidad de pertenencia a una comunidad? En mi opinión, detrás de esto, y luego iré con las diferenciaciones, en mi opinión, detrás de esto hay el retorno de la idea de que no solo los individuos tienen derechos, que las comunidades, los pueblos también son sujetos de derechos. Y una pulsión propia de los momentos de crisis, de inestabilidad, según la cual en muchos sitios, en muchos países, desde luego en la inmensa mayoría de los países europeos, individuos de lealtades políticas que antes eran muy diferentes, de procedencias muy diferentes, empiezan a reivindicar la necesidad de pertenencia a una comunidad. Se rompe esa idea de que las sociedades más prósperas son las sociedades en las que los individuos solo tienen intereses como individuos y van a lo suyo. Regresa la idea, casi a veces como una ansiedad, de la necesidad de pertenencia a alguna comunidad, de que esa necesidad de pertenencia es también la necesidad de pertenencia a algo más grande y más viejo que uno mismo, que le cuida cuando vienen mal dadas, que le cuida en las malas, es decir, una cierta comunidad de cuidados. Regresa la idea de la responsabilidad de los estados,
de que los Estados tienen responsabilidades para con su población, que no solo son la de obedecer el mandato de las urnas, sino que es también la de procurar derechos sociales para que la gente no tenga miedo a no llegar a final de mes, seguridad material para que la enfermedad, un golpe de mala suerte o la exclusión social no te expulsen de la ciudadanía, regresa la idea de una cierta pulsión de pertenencia o voluntad de pertenencia comunitaria, de una cierta idea de trascendencia, una cierta necesidad no solo de protección material, sino también de formar parte de algo que nos supera y que es más grande que todos nosotros como individuos. Y ahí está el regreso también a la política europea, digo, en América Latina ya ha instalado desde hace mucho, pero también a la política europea de la idea nacional y de la idea de patria, que puede recibir significados diferentes, luego me ocuparé de ello. Y, como digo, de que el Estado tiene responsabilidades para con su población y que el Estado tiene que asumir responsabilidades basadas en las preferencias de su población antes que en ninguna recomendación de origen técnico, de origen financiero o que venga de los organismos supranacionales. Ahora, ¿por qué sucede esto? A menudo el neoliberalismo y sus hijos más o menos confesos, más o menos explícitos, acusan a las experiencias y a los fenómenos populistas de haber producido desinstitucionalización, de ser fenómenos que se basan en la voluntad popular mayoritaria, pero que erosionan o dañan las instituciones. Empiezan la historia por la mitad, porque no nos cuentan a menudo que los fenómenos por los cuales mucha gente abandona sus lealtades políticas partidarias tradicionales y empieza a asumir o empieza a postular que, además de sus pertenencias individuales, forma parte de algo más grande, de un demos, de un pueblo, parten no de una voluntad de hacer tabula rasa o de acabar con los antiguos compromisos, sino de una sensación de que los antiguos compromisos, los antiguos contratos de convivencia han sido rotos en todas partes por los privilegiados. Entiéndase bien, no es tanto una ofensiva contra el acuerdo y el contrato social de convivencia, sino la sensación de que ni siquiera los privilegiados obedecían sus propias normas y que, por tanto, esas normas necesitaban ser reescritas para volver a fundar una comunidad con igualdad de oportunidades. Si eso es así, entonces el neoliberalismo en todas partes instauró una masiva desorganización de los países y de las vidas cotidianas, una masiva sensación de que la gente sencilla, la gente trabajadora, podía confiar poco más que en el capricho de los privilegiados para que le fuera bien, que no tenía ninguna pertenencia colectiva que le asegurara el derecho a tener derechos, sino solo lo que pudiera ganarse en el mercado, con la ley del más fuerte. Esto se presentaba con términos nuevos y a menudo con términos derivados o mal traducidos del inglés, pero en realidad no es un fenómeno particularmente nuevo. Digamos, la ley del más fuerte es el feudalismo, no es un fenómeno particularmente nuevo. Era la instauración de la ley de la ausencia de leyes, de la ley de que si tienes el poder o el dinero suficiente, ninguna norma te va a contener. Y la emancipación de los sectores privilegiados de sus comunidades nacionales. La idea de que los más ricos pueden ser completamente irresponsables con respecto al país en el que viven. No le deben nada. Nota al pie, luego quieren servicios públicos y carreteras, pero en principio sienten que no le deben nada. Esta idea de que se han fragmentado, de que se han pulverizado las certezas, los horizontes de seguridad material, pero también de quién soy yo, de a qué comunidad pertenezco, de quién va a cuidar de mí si la cosa va mal, en todas partes ha generado movimientos en los que han sido catalogados de populistas. Ahora bien, ¿cómo nos enfrentamos a un término que es aplicado al gobierno boliviano, al gobierno norteamericano de Donald Trump, a la señora Le Pen en Francia, a mi fuerza política, a Podemos, al gobierno griego de Syriza o a las fuerzas xenófobas en el centro y norte de Europa? ¿De qué nos sirve un término que agrupa experiencias políticas no solo tan diversas, sino opuestas, que están defendiendo cosas drásticamente opuestas, ¿no? O contrarias? En mi opinión, la diferenciación más importante que nos permite catalogar, tener un buen mapa de aquello que se llama fuerzas populistas y entender la diferencia entre unas y otras, tiene que ver con la genealogía del pueblo. ¿Cómo definen lo que es el pueblo? En todas partes surge la necesidad
de gente que se siente desamparada, sin pertenencia, desprotegida, sometida a los caprichos de los de arriba para los que nunca rige la ley, mientras que la ley siempre es muy rígida con los de abajo. En todas partes surge la necesidad de refundar comunidades populares que reivindiquen la soberanía nacional. En todas partes. Ahora, esa necesidad o esa irrupción recibe después o precipita en construcciones políticas ideológicas de signo a veces opuesto. ¿Cuál es la diferenciación principal que podemos hacer y que nos permite, digamos, establecer un orden en nuestras cabezas? En mi opinión es la genealogía del pueblo. En los fenómenos populistas de signo reaccionario, el pueblo es una comunidad definida en el pasado, en la historia, es una comunidad esencial, ya existe. Lo único que hay que hacer es desvelarla, pero ya está ahí, es esencial, está inmóvil en el pasado. Uno pertenece al pueblo no por voluntad de convivir hacia el futuro, sino por sangre, por piel, por apellidos, por antepasados que vivieron en el mismo suelo. Es un pueblo que mira hacia el pasado, es un pueblo que se define por esencia. Y es un pueblo que a menudo se construye contra los más débiles. Es esta definición del fascismo como el odio del penúltimo contra el último. El pueblo se construye y se fortalece contra el que está un poco peor. Y por tanto el pueblo se construye para protegerse de quien está con más dificultades todavía. El inmigrante que acaba de llegar, el trabajador que no tiene papeles, un trabajador que está todavía más explotado. Son comunidades nacionales que se pretenden construir contra las amenazas de los más débiles. Contra las amenazas, entre comillas, de los más débiles. Es por tanto una visión del pueblo esencialista que mira al pasado, que se construye frente a los más débiles y que, como el pueblo ya existe, esencialmente, no tiene necesidad de instituciones. El pluralismo vale hasta que el pueblo se proclama una vez. Una vez proclamado ya no hace falta. Las instituciones de contrapeso, que aseguran los derechos de las minorías, que aseguran los derechos civiles, tienen sentido hasta que el pueblo, como verdad revelada, que ya existía en esencia en la historia, se proclama. Una vez proclamada, las instituciones que aseguran el pluralismo político, la convivencia, no hacen falta. Ya está, ya hemos proclamado que somos el pueblo elegido. Este es el populismo de signo reaccionario, a menudo racista. Por el contrario, los fenómenos nacional-populares de signo progresista, democrático, transformadores, entiendo que se definen por una concepción del pueblo, por una genealogía del pueblo, que está siempre por construir. El pueblo no es una comunidad de lo que fuimos en el pasado. Es un proyecto permanente de lo que queremos ser en el futuro. No es que reneguemos del pasado, hemos sido cosas en el pasado, pero no queremos ser una comunidad en el futuro por ninguna razón arqueológica, sino porque es una decisión cívica, renovada permanentemente. No sé de dónde venimos todos, no todos tenemos la misma piel, los mismos apellidos ni la misma procedencia, pero decidimos crear una comunidad de cuidados. Queremos fundar en nuestra patria una comunidad que no deje a nadie atrás. No por lo que fuimos antes, ni porque todos tengamos los mismos antepasados, sino por lo que decidimos ser en el futuro. Y el núcleo esencial no es ninguna pertenencia étnica, ninguna pertenencia anclada en la historia. Es una voluntad de vivir juntos en una comunidad de libres e iguales. Como en esta segunda acepción, en los fenómenos nacional populares progresistas o democráticos, el pueblo es siempre algo por construir, nunca construido del todo, es una voluntad permanente de vivir juntos y de ser algo más grande que la suma de los individuos que somos, de reconstruir el contrato social, de pactar de nuevo para ser algo más grande juntos. Las instituciones siempre son necesarias, porque el pueblo siempre va a estar incompleto, nunca va a estar construido para siempre. Admitimos y nos dotamos de un sistema de reglas y de procedimientos para que el pueblo pueda ser redefinido permanentemente. Y asumimos que eso es bueno, que eso es garantía de libertad. Y por tanto, defendemos y mantenemos la necesidad de las instituciones y del pluralismo político. No hasta que el pueblo es proclamado, porque el pueblo entendemos que se proclama permanentemente, cotidianamente, como un plebiscito cotidiano, como decía Renan de la Nación. Y este tipo de comunidades nacionales, o de fenómenos nacional populares, como tienen en su esencia la protección, sustituir la ley del más fuerte por la ley del más débil, se construyen no frente a los de abajo, no frente al que está más machacado, más explotado, más excluido. Se construyen a menudo para protegerse del despotismo de los que tienen mucho poder sin pasar por las elecciones. No es un pueblo construido contra el último escalón, es un pueblo construido contra el poder excesivo de la cúspide de la pirámide. De aquellos que pertenecen a la cúspide de la pirámide no por representatividad electoral, porque ganan elecciones, sino por herencia, por apellidos, por el peso permanente de la historia.
Como se ve, es verdad que en la descripción mediática reciben el mismo nombre, pero estamos hablando de dos fenómenos drásticamente diferentes. Un pueblo esencial, que, anclado en el pasado, que se construye contra los más débiles y que una vez que gana, que es proclamado, se deshace de las instituciones. Y una voluntad de construcción de pueblo que no mira al pasado, que es más una voluntad de convivencia en el futuro, que se construye por solidaridad común para no dejar a nadie atrás y para limitar el poder excesivo de los de arriba, que a menudo han roto los contratos sociales, y que asume que la pertenencia al pueblo no es una cuestión previa a nuestro nacimiento, que es siempre una cuestión de voluntad política afirmada, reafirmada cotidianamente. Es, por tanto, radical y necesariamente democrático. Una buena parte de nuestros críticos, liberales y conservadores, algunos con mala intención, creo que una mayoría más bien por desconocimiento, siguen diciendo que cualquier idea de lo colectivo es una idea totalitaria. Cualquier idea que alumbre que somos algo más que individuos dispersos conduce, en última instancia, a la supresión de las libertades y del pluralismo. En términos teóricos es falso porque nuestra idea de pueblo es una construcción permanente, que se renueva permanentemente, en una discusión, en una conversación permanente. Precisamente porque no está cerrada es garantía permanente de libertad. En términos no teóricos, sino directamente políticos, es falso porque ellos saben que nadie necesita tanto las instituciones, la comunidad, el acuerdo social, las garantías, que los humildes. Los privilegiados no lo necesitan. Se tienen a ellos, a sus familias, a sus apellidos, su posibilidad de levantar un teléfono y de conseguir favores. Los humildes tienen la capacidad de pacto, la capacidad de dotarse de normas colectivas que ninguno se pueda saltar por mucho poder que tenga. Bien, hecha este primer bloque, digamos, de carácter más teórico, ¿cómo voy de tiempo, más o menos? ¿Sí? 5 minutos llevo, ¿no? Hecha esta diferenciación de carácter más teórico, me interesa hacer algunas reflexiones, digamos, menos categóricas, pero más aplicadas en términos políticos. ¿Cuáles serían las mejores lecciones de esta mirada política para las fuerzas transformadoras, revolucionarias, democráticas, para las que están en la oposición y para las que están en el gobierno? Empiezo por aquello que conozco más, que es las que están en la oposición. Para las fuerzas que están en la oposición y que buscan transformar el estado de cosas en sus países, construir países más justos, construir países más modernos, que crecen porque redistribuyen, creo que la primera lección es que las fuerzas políticas dirigentes, quienes son capaces de instaurar un rumbo para sus sociedades, no lo hacen mediante la manipulación, no lo hacen mediante el engaño. No estoy diciendo que la manipulación y el engaño no existan, siempre existen en política, pero son, si quieren, un fenómeno lateral. Cuando una fuerza política, incluso aunque a uno no le guste, incluso aunque uno quiera combatirla, disputarle la construcción de una mayoría, cuando una fuerza política tiene capacidad de imprimir un rumbo para su sociedad, antes de condenarla moralmente o de regañar a quienes la apoyan, hay que esmerarse en entender cuáles son las razones que le han hecho ser la mejor depositaria de las esperanzas de mucha gente que no es privilegiado como ellos, pero que deposita su confianza en ellos. En mi país, en España, hay un gobierno que ha conducido la crisis financiera, económica y social de una manera tal que hoy, cuando parece que empezamos a ver el final de los tramos más duros de la crisis, los más ricos han ganado más que nunca en nuestra historia democrática y, sin embargo, nuestra sociedad sale de la crisis con la amenaza seria de partirse en dos, de que no haya posibilidad de cohesión social, porque hay al menos un tercio de la población que se ha caído y que está dispuesta a trabajar por cualquier precio, en cualquier condición, porque mejor eso que nada. Es, por tanto, un gobierno que objetivamente puede presentar como balance de resultados que al final de su mandato los que ya eran muy ricos son mucho más ricos todavía y el grueso de la población ha retrocedido en condiciones sociales, en la desigualdad de oportunidades en la educación, en la igualdad de trato de no tener que estar esperando colas eternas en la sanidad pública, en el derecho a recibir ayudas si tus mayores se ponen enfermos, en la posibilidad de trabajar por un salario digno. Mi país se ha hecho mucho más desigual con la gestión del gobierno actual.
y al haberse hecho más desigual se ha hecho mucho más débil. Tiene una estructura económica más débil, más endeble. Tiene unos lazos sociales hoy más débiles. La tarea fundamental de cualquier fuerza política transformadora, de la mía, por ejemplo, tiene que ser, en primer lugar, restablecer una parte de los lazos sociales, del orden y de las reglas rotas por estos años de legislación solo al servicio de quienes más tenían. Ahora bien, el Gobierno, habiendo gobernado sistemáticamente para quienes más tenían, es capaz de recibir todavía el apoyo, no mayoritario en términos absolutos, pero sí en términos relativos, de una buena parte de la población española, de gente humilde, de gente trabajadora, de gente a la que no le benefician directamente algunas de las medidas que se aplican. Debemos desterrar cualquier tentación o de desprecio aristocrático o de, si lo tuviera que poner en una metáfora futbolística, diría que es de quejarse del árbitro, de que te ganan sistemáticamente y tú te quejas siempre del árbitro. Es que me manipulan, es que tienen todo a su favor, es que... Porque eso, digamos, los que militamos por la transformación social lo sabemos desde el día que te apuntas. Si quieres que te vaya bien en la vida, no te apuntas a hacer la revolución, te apuntas a otra cosa, ¿no? Te apuntas a los que mandan. Los que nos apuntamos a militar por la transformación social, para construir la justicia social, ya sabemos que el combate es desigual. Así que lo que tenemos que explicar no es por qué el combate es desigual, es cómo en condiciones de combate marcadamente desigual, a veces somos capaces de hacer de las razones de la democratización, de la justicia social, de que no hay libertad si no hay garantías materiales, de que uno no pasa frío, no pasa hambre, no pasa enfermedad, ¿cómo hacemos de eso un proyecto de país que se convierta en mayoritario? Y si no lo conseguimos, si de momento no lo conseguimos, ¿cuáles son las razones por las que el adversario es capaz de integrar y de dar una satisfacción, siquiera sea parcial, a algunas de los deseos, de las expectativas, de los horizontes que tiene la población de nuestro país, empezando por los sectores más golpeados o por los sectores más humildes? Eso significa que la hegemonía, como relación, digamos, en términos clásicos, de liderazgo intelectual y moral, pero también como ese régimen de gobierno que solo gobierna por el asentimiento de los que son gobernados y que por tanto necesita permanentemente negociar ese asentimiento, es una forma de poder político extraordinariamente dinámica y contestada, en la que la manipulación o la mentira deben ser descartadas como forma de entender lo político. En otras palabras, si el adversario tiene la capacidad de representar las esperanzas, las ansiedades o los miedos de una muy buena parte de tu población, contiene una parte de verdad. Una parte de verdad que tiene que ser entendida, incluso para ser transformada, para ser dada la vuelta drásticamente, pero que tiene que ser entendida. En segundo lugar, que el cambio, la transformación política y social, hereda mucho más de lo que a menudo estamos dispuestos a reconocer. En términos de prejuicios culturales, de tradiciones, de creencias, y que por tanto el mito incluso de las revoluciones o de las transformaciones como tabula rasa, como un momento en el cual cogeremos el folio y empezaremos a escribir de cero con el folio en blanco, es mentira, pero no es mentira hoy, ha sido mentira siempre. Está esa anécdota, los compañeros que me acompañan la han oído hasta odiarme, esa anécdota famosa. Yo una vez en La Paz me compré, en un puesto de libros viejitos, me compré un libro sobre cuentos de Lenin. Cada uno tiene sus vicios. Y contaba que Lenin va a inaugurar la electricidad a un pueblito. Va a inaugurar la electricidad, donde por primera vez había llegado la luz, no había electricidad. Va a un pueblito campesino relativamente cerca de Moscú, y entonces llega allí, pronuncia un discurso, encienden la electricidad, se hace la luz, en la única bombilla que hay, y los campesinos le aclaman, le dan vítores y le gritan «Viva el nuevo zar». Y él les explica, no, en la Rusia actual no hay zares ya. Y les explica lo que ha supuesto la revolución, por qué no hay zares, por qué no va a haberlos. Las degeneraciones posteriores hizo que hubiera zares a veces igual de abominables que los que había antes. Pero les explica por qué no iba a haber zares. Y entonces le escuchan apasionados y al término de su discurso le vitorean más todavía, le aplauden más todavía y le despiden al grito de «Viva el nuevo zar». Y Lenin se vuelve pensando, en realidad nosotros hemos heredado mucho más en los prejuicios, en las creencias populares, en el imaginario, de aquello que estamos dispuestos a reconocer.
deberíamos empezar a pensar los procesos de cambio político como procesos permanentes de renegociación y actualización del pasado. Quizá hemos tenido una línea muy heredera de la Ilustración europea en la que el progreso es siempre una línea como recta que nos aleja siempre del pasado. Y cuanto más nos aleje, mejor. No estoy seguro de que sea cierto que cada vez mejor y, desde luego, no estoy seguro que sea cierto que los procesos de transformación son rupturas abruptas con el pasado. A menudo son más bien negociaciones o reinterpretaciones de lo que ya existía. La tercera lección, tiene que ver sobre todo con la comprensión del sentido común de época de tu sociedad. Un militante por el cambio, por la transformación social, está bien que tiene que conocer la economía de su país, las leyes de su país, las instituciones de su país, el equilibrio de fuerzas o la correlación de fuerzas entre los partidos de su país, pero hay una cosa que tiene que conocer mucho más y que no sale nunca en los libros de política y nunca sale en los manuales, que es el conjunto de verdades evidentes, creencias, prejuicios, cosas atractivas o no atractivas, tolerables o intolerables que conforman el sentido común de época. Gramsci lo llama la filosofía de los no filósofos. Y es un campo ambivalente en el que conviven ideas radicales con ideas muy conservadoras, ideas que hoy ya serían inmediatamente progresistas con ideas que son inmediatamente conservadoras. Es un campo que precisamente por eso ahí deriva su fuerza, porque es más flexible, más ambivalente y por tanto se transforma de manera más lenta. En el sentido común de época de nuestras sociedades, de nuestros países, existen siempre ideas, creencias, prejuicios, preferencias estéticas, preferencias morales, a partir de las cuales se puede construir una posible mayoría de cambio, pero existen siempre al mismo tiempo y conviviendo al mismo tiempo, sentadas al mismo tiempo y apareciendo al mismo tiempo en la conversación de bar o de la familia, ideas que ayudan a la conservación de lo existente y a mantener los privilegios de los de arriba. La tarea, por tanto, de quienes trabajan por el cambio político es hacer un análisis y una intervención, porque los análisis sin intervención sirven de poco, un análisis y una intervención muy fina en diseccionar, distinguir cuáles son las ideas inmediatamente evidentes. Por ideas inmediatamente evidentes me refiero a aquellas que uno suelta en una conversación familiar o en una cena con los amigos y no necesitan ser justificadas. Esas frases hechas, esa parte de la sabiduría popular que no necesita ser explicada, que todo el mundo da por cierta, por real inmediatamente. ¿Cuáles de esas ideas juegan a favor del adversario y cuáles de esas ideas juegan a favor propia? Porque el combate cultural y político es un combate marcado siempre por la ambivalencia de que según cuál sea la pregunta, las respuestas que dan los pueblos son drásticamente diferentes. De que, sobre todo en momentos de dislocación, de desarticulación, en el que la gente cambia sus lealtades tradicionales, no sabe, pierde algunas de las certezas que habían iluminado y ordenado su vida, la gente no es de una cosa o de otra, es de una cosa o de otra según cuál sea la pregunta. Y por tanto, la batalla política no es la batalla por confrontar bandos ya existentes, sino por conformarlos, por conformar las lealtades, y las lealtades dependen de cuál sea la pregunta, de cuál sea la cuestión fundamental que divide nuestras preferencias en la sociedad, que luego van a confrontar. En otras palabras, la política sería algo así como un deporte en el que elige terreno de juego ha ganado el 49%. No ha ganado del todo, pero ya ha comenzado ganando. El que elige de qué discutimos, el que elige sobre qué disputamos, cuáles son los problemas fundamentales de nuestra sociedad, ha comenzado ganando el 49%. Y eso significa que no todas las batallas son inmediatas. Hay batallas para la semana que viene, pero hay batallas para dentro de 10 años. Y que los revolucionarios no son aquellos que proclaman inmediatamente todos sus deseos sin ninguna mediación. Los revolucionarios son aquellos que saben sobre cuáles hay una correlación de fuerzas inmediata para construir una mayoría popular alternativa y sobre cuáles esa mayoría se va a construir con el tiempo, en una pelea de largo recorrido, de un carril, si quieren ustedes, más lento. Ahora, ¿cuáles son algunas de las, aquí no me atrevo a decir lecciones, algunas de las intuiciones o de las sugerencias que, en mi opinión, esta mirada política arroja para la experiencia de las fuerzas progresistas cuando están en el gobierno? O lo plantearé de otra forma.
tenemos que discutir el problema de la perdurabilidad de las experiencias políticas populares, democráticas y progresistas en el poder. Discutir la perdurabilidad en condiciones de pluralismo y de democracia que son irrenunciables. Es decir, en condiciones en las que las elecciones llega un momento en el que se pierden. Y eso no puede ser solo una proclamación, digamos, moral o más enfadada o menos enfadada. Hay que incluirlo en la ecuación para discutir cómo se construyen experiencias populares exitosas cuyo éxito se va a validar el día después de que haya alternancia. Porque si no, corremos el riesgo de que las irrupciones nacional-populares progresistas sean siempre una especie de primavera hermosa a la que luego siempre sucede un otoño, de restauración conservadora, y después, cuando los países lleguen a un estado insoportable, a un estadio insoportable de injusticia, de privación de derechos, de exclusión social, de retroceso, de desindustrialización, de venta de la soberanía nacional, bueno, pues entonces, con un precio altísimo en vidas humanas, en energías colectivas, en pérdida de bienestar, vuelve a haber una emergencia popular que vuelve a poner gobiernos progresistas, que vuelven a poner en el centro la justicia social como condición necesaria del desarrollo. ¿Podemos escapar de ese bucle? ¿Hay manera de pensar, para quienes estamos comprometidos con la construcción de sociedades más libres y más justas, hay manera de pensar que podemos escapar de ese bucle en el cual hay experiencias progresistas, últimamente más largas, pero experiencias progresistas de una década, década y media, que son sucedidas después por gobiernos que se dedican a triturar todo lo que han hecho, a desindustrializar el país, a vender los recursos naturales, a regalar la soberanía, a volver a instaurar la injusticia, para que luego tengan que, ya digo, a un precio inmenso de vidas humanas, de energías, de salud, de afectos, restaurarse otra vez las condiciones para otro gobierno que se dedique a reconstruir todo lo que las fuerzas neoliberales han destruido a su paso. ¿Podemos salir de ese bucle? Para pensar si podemos salir de ese bucle, si podemos pensar, ya digo, la perdurabilidad de las experiencias progresistas, bueno, propongo algunos puntos para la discusión y para el comentario. Se habla mucho de una ola de restauración conservadora en América Latina. En muchos de los países que tenían gobiernos nacional populares o progresistas han regresado al poder fuerzas políticas de signo marcadamente conservador y elitista. No quiero ser frívolo al respecto, pero sin que sean buenas noticias, no deja de ser un hecho histórico reseñable que las fuerzas conservadoras, en muchos casos, regresen al poder por victorias electorales. A mí no me gusta que consigan victorias electorales, pero en esta región muchas veces a las primaveras populares les han sucedido genocidios. Y no deja de ser, digamos, una buena noticia que la alternancia se produzca en circunstancias, digamos, de competencia electoral o democráticas. ¿Hay una cierta ola de restauración conservadora en la región? Sí, sí parece. Ahora, ¿qué esperábamos? ¿Qué esperábamos? Que las victorias electorales se produjeran permanentemente, infinitas, todo el tiempo, siempre y en todos los países a la vez. No digo que no sea un escenario deseable, digo que me parece difícil que nadie cifre sus expectativas de transformación revolucionaria en eso. Porque empíricamente, por cierto, no me resisto a decirlo, pero una buena parte de las fuerzas conservadoras que se han pasado una década diciendo que las experiencias progresistas cercenaban las libertades y las democracias deberían explicarnos si han cercenado las libertades y la democracia, entonces cómo han vuelto ellos al poder. Y deberían por lo menos pedir disculpas con respecto a una buena parte de la intoxicación vertida durante 10 años porque se ha confirmado que hay alternancia y por tanto que hay pluralismo y por tanto que hay democracia. Y no les hemos oído hacer ni un ápice de autocrítica con respecto a todo lo que dijeron. ¿Se puede pensar un horizonte de transformación en el que nunca haya derrotas electorales? No lo creo. Ahora, ¿se puede pensar un horizonte de transformación en el que las derrotas electorales no cambien, no tuerzan o no reviertan el conjunto de los avances hechos por los gobiernos progresistas y los movimientos populares que los acompañan o que los empujan? Sí, creo que sí. Y creo que es ahí donde tenemos que fijar una buena parte de nuestra atención. Y ahí propondré 3 cuestiones o 3 conceptos.
En primer lugar, pensar la relación entre las experiencias populares y la institucionalidad. En segundo lugar, pensar la relación entre las experiencias populares y los sectores medios y en particular la juventud. Y en tercer lugar, discutir lo que vengo intentando llamar la irreversibilidad relativa o la transición a escenarios, digamos, de avance democrático y socialista. Con respecto a lo primero, ¿cuál es ese fenómeno por el cual, supongo que ustedes se han fijado porque es posible que aquí pase lo mismo, cuando gobiernan fuerzas políticas conservadoras, tienen todo el poder, y cuando gobiernan fuerzas políticas progresistas, tienen una parte pequeñita del poder, el poder político, sitiado y cercado por una serie de poderes que no se someten a las elecciones y que trabajan para impedir las transformaciones? Eso es claramente que existen en nuestras sociedades algunos elementos de poder sometidos a control democrático, el poder político, sometido a controles institucionales, a controles, digamos, de rendición de cuentas entre instituciones y entre las instituciones y la gente que pone a los representantes votándolos, pero que una muy buena parte del resto del poder no se somete a ningún control democrático. Eso dibuja un tipo de tensión entre democracia y oligarquía, según la cual cuando las fuerzas conservadoras gobiernan tienen todo el poder y cuando las fuerzas progresistas gobiernan tienen un poquito de poder cercado. Casi a veces piden perdón por estar. Oiga, perdone, he ganado unas elecciones y no le importa, voy a intentar gobernar. No le quiero a usted molestar, pero eso hace que las fuerzas conservadoras cuando pierden elecciones nunca se marchan de todo. Siempre están presentes con capacidad de veto, con capacidad de influencia, con capacidad de que sus intereses de minorías privilegiadas sean atendidos. Nunca se van del todo. Siempre tienen capacidad en el juego político. Mientras que las fuerzas populares o progresistas, cuando pierden elecciones, casi lo único que tienen es la acción colectiva y la acumulación de cuerpos, insisto, a un precio altísimo, para hacer valer o respetar una parte de sus intereses. Incluso si en los momentos de mayorías políticas más sólidas de las fuerzas progresistas, de mayorías más robustas, revalidadas en las urnas, no parece una urgencia, las fuerzas políticas progresistas tienen un interés de medio y largo plazo en desarrollar una institucionalidad fuerte. El neoliberalismo fue fundamentalmente una fuerza de desinstitucionalización de nuestras sociedades, de ruptura del pacto y de los acuerdos. Creo que la experiencia de gobiernos transformadores es una experiencia que se hace cargo de las necesidades inmediatas, pero también del legado que va a quedar, incluso sabiendo que el adversario en algún momento siempre volverá. Y que los contrapesos, si no existen, se echarán de menos en algún momento. Que hay que desarrollar contrapesos sólidos, porque nadie los necesitará tanto como aquellos que cuando perdemos el poder político no tenemos poder social en el que refugiarnos, no tenemos el poder de los grandes bancos, de los grandes fondos de inversión financieras, de aquellas familias que incluso aunque pierden sistemáticamente las elecciones, siempre mantienen la fuerza como para levantarse otra vez y disputarte otra vez, porque su fuerza no viene de la confianza popular, viene de otra cosa, viene de la cuenta bancaria, viene de la herencia, viene de las buenas relaciones con organismos internacionales, viene de las buenas relaciones con poderes que nadie ha elegido. El segundo problema es el problema de las clases medias y derivado un poco de la cuestión de la juventud. Esto lo hemos comentado en otras ocasiones. La experiencia de gobiernos progresistas en la última década en América Latina se enfrenta a una paradoja. Ha sacado a millones de personas de la pobreza, ha cambiado la vida para mejor de millones de personas y una buena parte de esos millones de personas, una vez que su vida se les transforma, en muchos sitios se ven tentadas de abandonar la lealtad a las fuerzas políticas o a los gobiernos que les transformaron la vida. Y quizás la mejor virtud, lo mejor que le puede pasar a una fuerza política transformadora, entiéndase bien, estoy intentando ser provocador, pero entiéndase bien, es que le dejen de dar las gracias a uno por las transformaciones que ha hecho en su país. Es decir, que las transformaciones que ha ejecutado en su país ya no son las transformaciones de un partido, sino que se han convertido en transformaciones propiedad del conjunto de la población. Es un oficio ingrato el de revolucionario, porque se trata de hacer transformaciones que muchas veces nadie te va a reconocer, pero que han hecho de tu país un país más justo. Y el mejor
A veces la mejor prueba de que tu país es más justo es que nadie te la va a reconocer, porque las siguientes generaciones que nacen sin conocer que había un país donde eso no estaba. Nacen naturalizando los derechos que los gobiernos progresistas han universalizado. Eso es injusto en lo humano, si quieren. Eso puede ser desalentador en lo electoral, pero eso es el síntoma mejor de que uno ha transformado su país, de que lo ha hecho un país más justo, en el que lo que ayer eran ideas de una fuerza política, hoy son derechos para todos y para todas, también para el adversario. Seguramente esa es la mejor diferencia entre nosotros y el adversario y las fuerzas conservadoras, que nuestras transformaciones no le limitan, no erosionan ni un centímetro de los derechos de las élites. Eso sí, les asegura que ya no son ciudadanos de primera porque no hay de primera y de segunda. Pero nuestras transformaciones no restan derechos, amplían para todos, democratizan la vida de los países, incluyendo la universalización de derechos para gente que no te va a votar nunca y de la que tú, sin embargo, como fuerza nacional y popular te haces cargo. Usted nunca va a querer votar por mí y, sin embargo, yo me voy a dejar la piel, los huesos y la salud para que usted tenga una vida más justa. No porque quiero que me lo recompensen las urnas, sino porque la recompensa será cuando lo dejar un país más justo, más próspero, más unido, que mire con más confianza y con menos miedo al futuro. Ahora, en general, creo que la discusión política sobre qué hacer con respecto a la cuestión de las nuevas clases medias se ha quedado a veces demasiado anclada en la denuncia de su supuesta ingratitud. Como si fuera una escalera mecánica en la que la gente asciende y el resultado de que acaban ascendiendo es que se divorcian de ti. Y a menudo ha cundido una especie de nostalgia de lo que eran antes de que les transformaran la vida. Es decir, los gobiernos progresistas se enfrentan a una paradoja, que es que transformarle la vida a la gente puede erosionar tu propia base electoral. Mejorarle la vida a la gente puede erosionar tu base electoral. Hay que combatir eso. Y en mi opinión hay que combatirlo ampliando el bloque popular que está en la conducción de los procesos progresistas. Y ampliarlo es ampliando, incluyendo las reivindicaciones y las expectativas de esos sectores, no según eran hace 5 años, sino según son hoy, según sus expectativas y sus deseos de hoy. No hablándoles según aquella que eran sus necesidades o sus deseos o sus miedos antes de que las políticas de justicia social, de inclusión le cambiaran la vida, sino después. Y el primero de ellos tiene que ser, en mi opinión, un acuerdo que les dé buenos motivos para participar del orden constitucional. Hace falta renovar un acuerdo con los nuevos sectores medios, que si lo tuviera que formular en términos de políticas públicas, diría muy rápido que es: usted tiene que pagar impuestos y tiene que beneficiarse de las políticas públicas universales que no solo son para los sectores más golpeados, que tienen que ser también para usted. Usted tiene que beneficiarse de escuelas cada vez mejores porque, claro, si usted utiliza solo la escuela privada, la sanidad privada, la jubilación privada, nunca utiliza el transporte público, se mueve por la ciudad en un tanque acorazado a toda velocidad sin usar nunca el transporte público, no usa nunca las dotaciones públicas, esos sectores medios pueden verse tentados de decir: ¿y yo para qué necesito lo público? ¿Y yo para qué necesito el Estado? Incluso si el Estado es el que les ha ayudado a ascender y a dejar las condiciones más precarias o más humildes, pueden sentirse tentados de decir: ¿yo para qué necesito esto? Si el Estado solo es un asistente de pobres. Hay que renovar el acuerdo con los sectores medios. Y renovarlo es, en primer lugar, el intercambio de fiscalidad por servicios. Y los servicios públicos no pueden ser servicios solo que se ocupen de los más vulnerables. Tienen que ser servicios prestigiados, modernos, deseados, estética, moral y culturalmente. Y esos sectores tienen que encontrar buenas razones para la obediencia constitucional. Tienen que saber que si juegan dentro del juego constitucional, sus intereses, si los grupos que los quieran articular en un sentido incluso opositor son lo suficientemente hábiles, tienen un hueco, incluso pueden conducir el país, pero que no van a tener huecos si juegan a la desestabilización. Hay que dar razones para la integración constitucional. No hay que regocijarse solo en que una buena parte de las élites conservadoras son solo reaccionarias, o tienen solo, digamos, una pulsión golpista a veces. Hay que trabajar para desactivarla, hay que trabajar para incorporarles al acuerdo constitucional, para incorporarles respetando las reglas del juego. Mire usted, este país ha cambiado, el contrato social es nuevo, lo ha hecho más democrático, más plural, más justo.
Con las nuevas reglas de juego usted tiene que tener incentivos para que le pueda ir bien. A lo mejor no bien para conducir el país, pero sí parcialmente, para que una parte de sus intereses se vean representados. Hay que dar también incentivos para que jueguen por dentro y no para que jueguen sistemáticamente por fuera. Y con respecto a la juventud, quizá el problema es un poco más complicado, porque la prueba de fuego de una revolución no es el momento de la euforia, es el momento de la producción de orden. Es esa paradoja en la que una revolución triunfa cuando se convierte en normalidad. Ahora, la normalidad es menos sexy, es menos épica. Así que hay, por una parte, un problema de renovación generacional, la necesidad de fundar, formar y desarrollar nuevos cuadros que van a tener que ser necesariamente irreverentes. Y lo digo con todo el respeto, yo milito y soy parte de la dirección nacional de un partido político, pero la irreverencia no se cultiva bien en los partidos políticos. Hay que militar en el apoyo de los procesos de cambio y de los gobiernos populares, pero hay que tener una distancia intelectual y emocional sana con los partidos políticos. No hemos inventado máquinas mejores que los partidos, pero no suelen ser los mejores lugares para el cultivo de ideas de irreverencia, de audacia, de innovación, de creatividad. Así que hay que casarse a medias, si quieren, con ellos. Lo digo, estoy en la dirección nacional de uno. Pero hay que casarse a medias con ellos. La irreverencia se cultiva fuera. Hay que ser leales al proyecto, hay que ser leales a la voluntad de seguir transformando, de seguir avanzando, pero no tanto al, digamos, y eso es una cosa de Mao, en realidad, cada generación tiene que tener una cierta capacidad de cuestionar, superar, poner en dificultades o ir más allá que sus dirigentes. No porque sus dirigentes no lo han hecho bien, sino porque nadie lo va a hacer bien si solo es un repetidor de lo que hacen los dirigentes de la generación anterior. Los dirigentes de la generación anterior fueron capaces de fundar un poder político exitoso en unas condiciones que ya no son las actuales, que irán cambiando. Y por tanto hay que tener un cierto grado de, ya digo, entiéndase bien, de sana irreverencia, de lealtad al proyecto y sin embargo de voluntad de trascenderlo, de ir un poco más allá. Hay que enamorarse o casarse más de los proyectos que de sus instrumentos concretos. Y hay que dar una disputa sin cuartel por todos los elementos que prestigian a las nuevas ideas como atractivas, como hermosas, como frescas, como jóvenes. Y esa disputa no se da prioritariamente en las instituciones. Esa disputa se da en las series de televisión, se da en la música, se da en la estética, se da en las formas de ocio. Hay una parte de la militancia que no tiene que ver con los congresos de los partidos ni con las campañas electorales, que tiene que ver con fundar agrupaciones de jóvenes que hagan otro tipo de música y se diviertan haciendo una música y un consumo o un ocio no consumista, con fundar grupos de estudio y de reflexión, o de salida al monte o a la montaña. Bueno, aquí salir a la montaña, claro, es más complicado. Yo lo digo yo que vivo muy bajito. Con grupos que salgan a la naturaleza, con ateneos culturales, con grupos deportivos, con hinchadas de equipos deportivos. Hay que dar toda una disputa ambiciosa que no se da en los partidos ni solo en las instituciones para fundar una ética y una estética según la cual vuelva a ser sexy la militancia, atractiva, divertida. Y cierro con el último, la cuestión de la irreversibilidad relativa. ¿Qué objetivos se tienen que fijar las fuerzas políticas en el gobierno de forma tal que incluso si viene el adversario tenga que respetar mucho más de lo que le gustaría? No solo respetar en la campaña electoral. Eso es una cosa que he discutido mucho con Manu, que las responsabilidades políticas le han hecho ser más pragmático todavía que a mí como dirigente opositor. Las nuevas fuerzas conservadoras en América Latina muchas veces regresaron al poder prometiendo mantener una buena parte de las conquistas sociales que los gobiernos progresistas habían generado. Yo me apresuré a tomar eso como un dato de una hegemonía progresista que podía resistir un poco más allá que los gobiernos. Los gobiernos puede que incluso se muevan, pero incluso las fuerzas conservadoras que llegan tienen que respetar una buena parte de la obra anterior. Creo que la realidad, para mi desgracia y para nuestra desgracia, le ha dado más la razón a Manuel Canelas que a mí, y muestra que es verdad. Había una cierta predominancia retórica o discursiva que hacía que el que llegara tuviera que decir que iba a respetar las conquistas sociales, los derechos adquiridos, pero luego los han respetado en general muy poco.
El problema de la irreversibilidad relativa, yo soy más capaz de pensarlo. Por irreversibilidad relativa entiendo esa construcción de políticas que sean más duraderas que la alternancia electoral. Como soy europeo, los ejemplos casi siempre me salen para mal, porque han sido unas décadas largas allí. ¿Cómo se hace para lograr las mismas transformaciones que el neoliberalismo hizo en nuestros países? De forma tal que incluso cuando fuerzas progresistas ganaban las elecciones, acababan gobernando de forma muy parecida a como habían gobernado las fuerzas conservadoras. ¿Qué tipo de transformaciones anclan los cambios de tal manera que ni aunque tengas no sé cómo se llamará aquí, el boletín oficial del Estado, ni aunque tengas la potestad de hacer leyes, no se revierten tan fácilmente? En esto tengo un ejemplo un ejemplo bueno y un ejemplo malo. El ejemplo bueno es el ejemplo de lo que hizo el gobierno Zapatero en España, hasta que llegó la crisis, desarrolló políticas razonablemente progresistas en términos de derechos y libertades. En términos económicos, cuando llegó la crisis, gobernó de forma muy similar a como, en mi opinión, gobierna ahora el Partido Popular. Pero desarrolló políticas, en algunos aspectos, claramente progresistas. Una de ellas fue la legislación del matrimonio homosexual, el derecho de las personas del mismo sexo a casarse si así lo querían, a tener los mismos derechos que quienes somos heterosexuales. Fue una modificación legislativa que recibió manifestaciones masivas por parte de la derecha en contra. Y la derecha prometió que cuando volviera al poder iba a revertir, iba a tumbar esa ley. Y lo dijo en serio. Y cuando volvieron al poder no la revirtieron, no la cambiaron. Claro, no la cambiaron en primer lugar porque había una cierta irreversibilidad jurídica. Era difícil descasar a la gente. Tenías que ibas a mandar un juez a cada hogar a que le digan, oigan, ustedes ya no están casados. Eso era difícil. Pero en términos culturales también era difícil porque las nuevas generaciones de españoles se han criado con concursos de televisión, series o películas que normalizan el hecho de que hay personas del mismo sexo que se aman y que se quieren casar. Es muy difícil volverle a meter el prejuicio a esa generación. Ahora hay un show en España que se llama Operación Triunfo, que es un show como un concurso musical de convivencia, está haciendo furor entre los jóvenes. Es un show en el que se ha normalizado y se ha naturalizado que hay gente del mismo sexo que se ama, que se quiere, o que no se ama, pero que se desea en un momento dado. Bueno, esa es una transformación seguramente mucho más profunda que alguna de las transformaciones que si yo lo dijera en un programa de televisión, en una tertulia política en la televisión. Ha naturalizado en el ocio, ha naturalizado en la cultura popular la igualdad de derechos. Es muy difícil volver a meter atrás, volver a meter el prejuicio en las cabezas de una nueva generación que se ha socializado con que eso es normal. Por eso llegó la derecha al poder y a su pesar no lo modificó. Tuvo que asumir que eso era un suelo mínimo que ya era irretrocedible en mi país. El ejemplo malo, o el ejemplo de signo, digamos, de retroceso, es un ejemplo que parece muy micro, pero que me interesa poner para que cuando pensemos la irreversibilidad no la pensemos en términos como solo de grandes transformaciones, sino de qué cosas a veces moleculares, muy concretas en la vida de la gente, hacen irreversible un cierto rumbo. En España, pero en toda Europa en realidad, pero yo lo conozco en España, a partir de los años 90, sobre todo, se generalizó un tipo de urbanismo que rompía la estructura de los barrios tradicionales. Se empezaban a generalizar urbanizaciones o espacios de chalés, de viviendas como unifamiliares, que ya no tenían plazas, que ya no tenían lugares de encuentro público, que no tenían apenas transporte público y que hacían necesario e imprescindible el transporte privado. Y que hacían que los vecinos solo se conectaran o yendo al centro de la ciudad o en centros comerciales. Esa transformación no parecía a priori una transformación política. Ha sido una transformación que ningún gobierno progresista ha podido revertir fácilmente. Naturalizó un tipo de subjetividad, casi una antropología neoliberal. Ya hay generaciones que se han criado en sitios donde no hay donde poner una pancarta, no hay donde organizar un comedor popular, no hay donde organizar las fiestas populares del barrio porque no hay fiestas populares, porque no hay barrio ya. Porque no hay ninguna identidad compartida por la gente que vive allí, más que se encuentran consumiendo en el mismo mall o en el mismo centro comercial.
Esa es una transformación que pasó desapercibida. Cuando alguien hizo los planes de ordenación urbanística, pues no parecía que estuviera hablando de política, parece que la política habla de otras cosas, ¿no? Como de los grandes conceptos ideológicos. Quien diseñó eso operó una transformación que ha hecho muy difícil para una parte de la población volver a introducir nociones de comunidad, cooperación, protección, compartir, tener algo en común, igualdad de derechos. Esa es una transformación que les ha sobrevivido. Esa es una transformación que incluso nosotros gobernamos en, las fuerzas del cambio gobernamos en algunas de las ciudades más grandes de nuestro país, de España. En Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Zaragoza. Es verdad, las fuerzas conservadoras han perdido el poder político, pero han dejado una herencia que no se revierte en 4 años, que se tarda en revertir. Nosotros tenemos que imaginar la forma de hacer algo similar, porque por eso ellos tienen tan fácil volver tan rápido. Porque no se marchan del todo, porque se quedan anclados en transformaciones cotidianas, geográficas, culturales, jurídicas también, ciertamente, económicas también, ciertamente, pero se quedan anclados en transformaciones que duran mucho más que una legislatura. Nosotros, cuando nos planteamos el problema de la transición, nos tenemos que plantear 2 cosas, y cierro con esto. Por una parte, ¿cuáles de nuestras transformaciones institucionales, económicas, culturales, van a facilitar que se desarrollen más y mejores formas de cooperación, de lazo social afectivo, de creatividad social? ¿Cuáles de nuestras transformaciones van a permitir que cuando mañana vuelva a haber una oleada progresista, cuando venga otra ola y nos pase a todos por encima y lleve las cosas más adelante, se encuentre entramados más sencillos? Y aquí, sé que cuando lo digo, parece un razonamiento muy abstracto. Perdón si los ejemplos que pongo son muy locales, pero desde que me dedico a la política en España, pienso sobre política española casi exclusivamente. Los ayuntamientos que gobernamos nosotros, que llamamos ayuntamientos del cambio, han rehabilitado que en las fiestas de los barrios o de los municipios, las casetas, no sé si aquí hay un modelo similar, que venden alcohol, bocadillos, comida, lo que sea, no sean de concesiones privadas. Vuelvan a ser para asociaciones de vecinos, sindicatos, clubs de jóvenes, clubs de fútbol, grupos culturales. No todos, diría que la mayoría, no siempre son afectos a nosotros. Pero se ha rehabilitado una forma que ha vuelto a regar el campo de la cooperación social, de la organización social. Hoy en Madrid es más fácil organizarse socialmente, incluso si no es para cambiar el mundo, incluso si solo es para que en tu barrio haya un festival de música, incluso solo es para que haya más parques y autopistas un poco más controladas, incluso para que haya solo transporte público, para que haya un festival de cine, para que haya un taller de rap para los jóvenes. Hoy en Madrid es más fácil organizarse socialmente. Esa organización siempre nos beneficia, en el corto plazo no. En el largo plazo estamos regando una sociedad más empoderada, donde es más fácil asociarse, encontrarse, juntarse con el otro, formar parte de algo en común. Esa transformación tiene algo que ver, claro, solo puedo poner ejemplos tan modestos como nuestras transformaciones de momento. Pero tiene algo también de irreversibilidad, de regar condiciones para que, yo no sé lo que pasará en las siguientes elecciones municipales, pónganle en Madrid, pero sí que sé que nosotros habremos regado condiciones como para que la vuelta, como para que la innovación o la construcción de fuerzas progresistas, populares, transformadoras, sea más fácil a partir de ahí. Tenemos que preguntarnos, cada uno, en nuestro municipio, en nuestro departamento, en nuestro barrio, en nuestro país, cuáles son esas condiciones que fortalecen el tejido para después regresar, que democratizan más la sociedad. Y en segundo lugar, ¿cuáles son aquellos bastiones que el adversario no puede mantener? Ojo, somos demócratas, radicalmente demócratas. Esto es, defenderíamos hasta el final el derecho del adversario al volver al poder si gana una mayoría. Pero, y este pero no es menor, queremos que lo haga cada vez más en igualdad de oportunidades. Muchas veces llegamos al poder con el campo así, la cancha de fútbol así, inclinada, ellos 15 jugadores, nosotros 6, nuestra portería es inmensa y meten todos los goles, la suya es de hockey así pequeñita, el árbitro nos pita todo. Queremos defender su derecho a volver al poder si conquistan una mayoría, drásticamente.
sin matices, pero queremos democratizar la disputa política. Así que hay que hacer un mapa en cada país. ¿Cuáles son aquellos poderes, aquellos recursos que hacen que el adversario, las élites, sean tan poderosas y incluso cuando sus pueblos no les quiere dar ese poder democráticamente? ¿De dónde sale ese poder no democrático? Hay que identificarlo y hay que diluirlo. Hay que hacer un mapa en una voluntad de transición, en un sentido democrático y socialista, de cuáles son esos núcleos de poder oligárquico que no obedecen a la voluntad de la gente, que no obedecen a la voluntad de las leyes, que obedecen a privilegios de origen, de cuna, de favores, de saqueo en el pasado, y hay que disolverlos. ¿Para qué? Para que, claro que pueden regresar cuando conquisten una mayoría, pero en igualdad de condiciones. Si somos capaces de hacer eso, habremos democratizado la disputa política. La disputa política no se va a acabar nunca, y menos mal que no se acaba nunca, porque eso significa que somos sociedades libres. No se va a acabar nunca, pero nuestro paso tiene que asegurar que no se acabará nunca, pero que se dará en condiciones lo más equilibradas posibles. Esto es, en el fondo, mantener que la hegemonía es una conquista cotidiana, que se tiene que renovar todos los días, y que nosotros tenemos que tener el compromiso de hacer que los muchos, los que no tienen apellidos, los que no tienen herencias, los que no tienen privilegios, tienen que encontrarse cada vez más un escenario social, económico e institucional favorable a la realización de sus intereses y construir una mayoría. Y los menos, los privilegiados, los que se han lucrado siempre, a los que les ha ido bien siempre, no tanto por el esfuerzo, sino porque nacieron en el hogar correcto, que no van a tener menos derechos que nadie, pero que van a jugar en igualdad de oportunidades. En un país que es más fuerte porque ya no tiene ciudadanos de primera y de segunda. Y por tanto aprovecha la inteligencia, la creatividad y la capacidad no solo de unos pocos, sino de todos, porque le da igualdad de oportunidades a todos, en la educación, en la sanidad, en el desarrollo de una vida plena. Eso, la garantía de la expansión lo más lejos posible del poder de los sin título, de los nadie, es lo que nosotros entendemos por democracia, es lo que entendemos por libertad y es lo que entendemos por progreso. Muchas gracias. Oigan, quiero agradecer la presencia de Íñigo y de los compañeros que han redactado este libro. Voy a hacer primero un poco de propaganda. Diego Bucarelli, Paola Biglieri, Luis Félix Blenguino, Luciana Cadagia, Manuel Canelas, Germán Cano, Valeria Coronel, José Enrique Emma, Íñigo Rejón, José Figueroa, Julio Guanches Aldívar, Franklin Ramírez, Eduardo Rinesi, Soledad Stroessel, Ailín Torres, Gema Ubarzart y Gabriel Vomaro. El día de ayer hemos presentado este libro sobre el debate del populismo. Es un hermoso libro que los ponemos en consideración con distintas miradas, distintas interpretaciones. Y aquí hay un texto de Íñigo justamente sobre este tema sobre el populismo, y hay cosas que no las ha comentado acá, pero que sí están en el libro. Pronto va a estar con nosotros Chantal Mouffe, que escribió con Íñigo un hermosísimo libro, un libro de combate, que lo vamos a editar cuando venga ella. La idea era que estuvieran Íñigo y Chantal aquí juntos. Eso hubiera sido así como ver al Stronger y al Bolívar juntos. Pero no se pudo dar la coincidencia de tiempos. Pero igual cuando venga Chantal vamos a presentar ese libro y el aporte y el diálogo que él tuvo con ese texto, que creo que es hasta ahora el mejor resumen de la fuerza, de las características y de las limitaciones de esta nueva corriente de transformación social, ideológica, intelectual que se ha dado en torno a los procesos progresistas en el mundo y en América Latina.
Eso creo que es para junio que viene Chantal, ¿no? Para junio. Ahora yo quiero comentar brevemente algunas de las categorías que nos ha dejado Íñigo sobre populismo, sobre hegemonía, sobre la perdurabilidad de las experiencias populares y sobre los momentos de normalización de las transformaciones sociales que vive un país. En el debate común, en el uso común, la palabra populismo sigue teniendo hoy un carácter de adjetivo, descalificativo, populista. En un debate intelectual un poco más sofisticado, es una manera de nombrar una anomalía, una extravagancia, una patología, si es posible. Y si bien Podemos, Íñigo, otros compañeros en Europa y la CLO han hecho todo un esfuerzo por revalorizar la categoría de populismo, dándole la connotación de un momento de democratización, de constitución de una identidad popular, de una expansión de la política, que es la manera en cómo Íñigo, los compañeros de Podemos y la CLO, que estuvo con nosotros acá poco antes de que muriera. La categoría de populismo, y lo pudo comprobar el día de ayer Íñigo en su debate en la televisión, ¿no? Donde populista es decirte casi malcriado, como idiota, como no revolucionario, como desordenado, como sucio, casi. Eso todavía prevalece. Y claro, cuando uno se puede analizar de por qué la gente conservadora usa la categoría de populismo para descalificar, lo que en el fondo está sucediendo, que están nombrando algo que no logran comprender. En cierta medida, el uso excesivo de populismo es una buena medida de la ignorancia en el debate político. Lo digo para aquí, para Bolivia. No sé cómo estará en España, pero para aquí, para Bolivia. Porque están intentando nombrar de manera descalificada un desarreglo, una anomalía, una cosa enferma, una toxicidad social. ¿Qué atributos se le da al populismo hoy para descalificarlo? Primero, que es un hecho que desinstitucionaliza el Estado, las normas, los procedimientos. Y esto viene desde una mirada muy liberal. Hay un hermoso texto acá que utiliza el concepto de populismo republicano, no me acuerdo quién es el autor, para reivindicar más bien cómo los llamados gobiernos populistas han hecho mucho para crear un conjunto de normas y de procedimientos que lo que han hecho es ampliar derechos. Frente a esta crítica que se dice que los populistas son irrupciones desordenadas, caóticas, que desordenan el mundo, que desordenan las instituciones. Pero para el caso de Bolivia uno puede rápidamente ubicarse. ¿Acaso Sánchez de Lozada, que era así el paradigma de un gobierno neoliberal y liberal, ¿acaso alguna vez Sánchez Lozada respetó, por ejemplo, la institucionalidad? ¿Cómo hacía aprobar una ley en el Parlamento? ¿Acaso no salían de Palacio los maletines negros para pagar a los parlamentarios para que aprueben una ley?
¿Cuán institucional era esa manera de aprobar? ¿Acaso no era la esposa del fallecido Banzer que en Palacio recibía a los emisarios de aduana de todos los departamentos para cobrar cada mes el porcentaje de las recaudaciones? Te lo cuentan las personas que trabajan en Palacio, las personas que te sirven el café, que viven ahí 10, 20, 30 años. ¿Acaso no había en este Banco Central, en este edificio, una oficina del Fondo Monetario Internacional? Aquí pagado con recursos bolivianos, que definía la macroeconomía de Bolivia. Entonces, cuando los liberales y los neoliberales intentan confrontar al populismo, a eso que no logran entender, a esta irrupción de la plebe, como algo que desorganiza el Estado, en verdad están haciendo un ejercicio de una hipocresía descomunal, porque ningún gobierno supuestamente institucionalista, basado en check and balance de los contrapesos y esas cositas que le gustaba manejar a los ciencistas políticos que leían a Sartori y a Bobbio, ¿acaso alguna vez hubo eso en realidad? ¿Acaso no era una pantomima detrás de las cuales habían las maneras reales y verdaderas, desinstitucionalizadas de tomar decisiones? Eso era. Se le atribuye al populismo otra cosa, que es una manera de dividir la sociedad, de crear un nosotros frente a un ellos. Dicen, el populismo traza fronteras y establece antagonismos. Un nosotros, el pueblo, los trabajadores, los humildes, los indígenas, y un otros, la oligarquía, los caras o los burgueses o los terratenientes. Pero no hay sociedad y no hay Estado y no hay gobierno y no hay discurso político que no establezca esa diferencia. ¿Cómo lo hizo el neoliberalismo? ¿Acaso no distinguía entre los que eran los emprendedores? Ya no había obreros, sino habían los emprendedores, respecto a los dinosaurios que no eran emprendedores, que eran paternalistas, que eran estatalistas. No hay discurso político y no hay Estado y no hay gobierno en el mundo que no tenga que distinguir y diferenciar un nosotros sano, pulcro, moderno, civilizado, y un otros descalificable, sucio, antimoderno, que no está en onda, que no está en la línea que establece el porvenir. Lo hizo. O sea, la constitución de fronteras no es una identidad propia del populismo. Todo gobierno y todo discurso político establece fronteras. Lo que pasa es que los llamados populistas lo hacen sin eufemismos, sino que lo hacen abiertamente. Y los que se suponen que son liberales lo hacen de manera eufemística, pero en el fondo establecen un nosotros moderno, limpio, culto, civilizado, y un otros antimoderno, populista, estatalista, paternalista, etcétera. Se dice que otra de las características del populismo es que reivindica el papel del Estado y que distinguiría eso de las corrientes liberales, institucionalistas y republicanas que hacen prevalecer sobre todo al individuo y la libertad del individuo. En el texto hay una reflexión muy bonita sobre el caso creo que de Ecuador, donde está la referencia de que en verdad buena parte de los llamados populistas lo que han hecho es ampliar un conjunto de libertades individuales que anteriormente no existían.
frente a esta idea de que los populistas valoran el corporativismo, el colectivismo, hay contraejemplos de que hay gobiernos populistas que, si bien potencian en ciertas esferas ámbitos de colectividad, ámbitos de comunidad, en muchas otras amplían las libertades individuales propias de un régimen republicano. Sobre el Estado, ¿es el populista estatalista en tanto el liberal es no estatalista? Falso. ¿Quién organizó la privatización de las empresas públicas? El Estado. ¿Quién privatizó en Bolivia YPFB? ¿Quién privatizó Entel? ¿Quién privatizó los ferrocarriles, la línea aérea, la energía eléctrica? ¿Acaso no fue el mismo Estado, con la diferencia de que el Estado tuvo un papel directo, pero para transferir lo que es común al privado? Pero ¿quién organizó, quién defendió, quién legitimó y quién racionalizó y naturalizó este hecho de entregar lo público a lo privado? El Estado. Fue el mismo Estado el encargado de debilitar sus estructuras económicas más colectivas. Y lo hizo a través de corporaciones. Los liberales reclaman el individualismo con derechos, con libertades, frente al corporativismo. Pero ¿acaso cuando se reunía la Confederación de Empresarios Privados, cuando se reunía el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Embajada Norteamericana para decidir qué se privatizaba, cuánto se aumentaba los salarios, qué carreteras se construían, acaso eso no era un tipo de corporativismo? Claro, solamente que era un corporativismo de élite. Frente a ese corporativismo de élite se escandalizan y se desgarran las camisas cuando ven un corporativismo plebeyo y dicen: horror, corporativismo. ¿Qué Estado no es corporativista? Todo Estado, por definición, tiene síntomas de corporativismo, y por eso en el debate político se habla del corporativismo democrático. Hay corporativismos de élite, más concentrado en los poderes fácticos, los que tienen más dinero, los que tienen mayor capacidad de decisión y de influencia internacional, y este corporativismo más plebeyo, que ahora con el populismo tienden a tener mayor capacidad de influencia. Entonces, muchos de los conceptos que se le atribuye o de las cualidades que se le atribuye al populismo para descalificarlo, en verdad, cuando uno comienza a rascar ya más en detalle, se diluye. Se diluye. En verdad son más prejuicios e ignorancias cuando uno los utiliza de esa manera para intentar interpretar el populismo. Ahora, Íñigo nos ha colocado un elemento decisorio para entender el populismo. Es un tipo de hecho político, de proyecto político, que surge en momentos de una crisis, en un momento de ruptura de las lealtades, de las fidelidades y de las complacencias morales entre gobernantes y gobernados. No hay populismos en momentos de estabilización. Hay populismo en el sentido que lo usa Íñigo y lo usa Laclau en momentos en que hay una crisis. Cuando el régimen de dominación, de tolerancias morales, lógicas, procedimentales e instrumentales de las personas se diluyen, se quiebran, se ponen en duda. Esos son los momentos en que surge el hecho populista, o puede surgir el hecho populista. Íñigo nos dice, primer elemento, hay que tomar en cuenta que el hecho populista tiene un momento. Tiene un momento. Y eso es importante para distanciarse también un poco de la lectura más lingüística de la construcción de los populismos. Hay una tendencia a decir, se puede construir un momento populista y un movimiento populista mediante la articulación de un conjunto de eslabonamientos lógicos y discursivos. Lo que pasa es que un discurso no tiene efecto en sí mismo. Un discurso produce efectos en ciertos momentos,
y en otros momentos no produce efectos. Ciertas palabras se vuelven performativas, constructoras de realidad, de colectivo, en ciertos momentos. En otros momentos no tienen efecto. O sea, hay un momento especial para la construcción discursiva populista. Son los momentos de crisis y de dilución, de crisis o de interrogante de las relaciones de tolerancias morales entre gobernantes y gobernados, o, si ustedes quieren, en momentos de una pérdida de credibilidad de las élites dominantes, de las instituciones y de los discursos orientadores de las clases dominantes. Pero ojo, eso puede tener, y ha hecho una muy bonita reflexión Íñigo sobre una construcción discursiva en este momento especial del pueblo, la construcción de la identidad pueblo como herencia, como dada, o la construcción del pueblo como movimiento y construcción. Dicho de una manera más simple, puede haber populismos construidos desde arriba, son los populismos de derecha, o los populismos construidos desde abajo, son los populismos de izquierda. Los populismos de derecha se construyen verticalmente, de arriba, del Estado hacia la sociedad. Los llamados populismos de izquierdas tendrían que construirse por lo general de abajo a arriba, o una interacción de abajo a arriba y de arriba a abajo. Cuanto más irrupción populista viene de abajo, más plebeyo, más radical, y ya estás hablando de un hecho revolucionario, más que de un hecho populista. Cuanto más atenuado, pero disruptivo, sin embargo atenuado, diluido o centrado en segmentos medios, el hecho populista es más de izquierda moderada o centro. Y cuanto más el hecho discursivo y movilizador viene de arriba a abajo, de las propias élites que arriesgan a movilizar a la sociedad o a convocar a la sociedad, pero verticalmente tienes un tipo de populismo de derechas. Sin embargo, ambos actúan en un momento de disposición colectiva, de revocatoria de fidelidades y de quiebre de tolerancias. Ambos actúan en ese escenario. La presencia del presidente Trump es la respuesta conservadora a un hecho social que se manifestó con la irrupción de Sanders, de este lado, digámoslo, más progresista, y que fue tabeado por Clinton y toda la poder mediático, informacional, empresarial y militar. Y eso dio lugar a que tenga que discurrir esta construcción populista ya desde el lado más conservador, elitista y de arriba hacia abajo. Sin embargo, el momento de disposición estaba ahí. Entonces, todo populismo, o lo que hemos de llamar populismo, surge en un momento de ruptura. Significa una ruptura con parte del orden establecido, con parte de la institución existente, con parte de los discursos organizadores existentes. Da lugar a la constitución de una colectividad, un yo colectivo, el pueblo, que puede tener distintas identidades, más ciudadana, más campesino, más indígena, más obrera, dependiendo de cómo cuajan las formas organizativas que tienen mayor irradiación, mayor influencia y mayor capacidad de organización respecto a las demás. Ciertamente, y esa es la mirada que otorga Laclau, Íñigo y los compañeros que trabajan en el libro, lo que llamamos populismo es una forma de ampliación de la democracia. Es una forma de irrupción de lo popular, más o menos moderado, más o menos radical, en las instituciones del Estado,
en los derechos, en la participación. Entonces, esta idea de Íñigo, ver lo populista como una forma de democratización social, como una forma de ampliación de la participación y de reconocimiento de derechos, te coloca en otra mirada. Hay un debate con los compañeros de las izquierdas, no sé si en España, sí aquí en América Latina, sí aquí en Bolivia, respecto a que si los populismos, con esta definición progresista, esa definición democratizante, esta definición participativa, son una forma de reconocimiento y de contención de lo popular, o son la forma de su despliegue. Y desde otro punto de vista, que esta irrupción de lo popular en el Estado, en el fondo sería una forma de traicionar la irrupción de lo popular, porque al momento de estatalizarse, pierde su fuerza disruptiva, pierde su fuerza innovadora que se visibilizaba inicialmente. Es un debate interesante, pero la pregunta que tienen que hacerse los compañeros es: ¿por qué la fuerza disruptiva? ¿Por qué la fuerza disruptiva de lo popular ha tenido que ser o engañada o neutralizada por una élite? ¿Qué siempre tuvo esa élite o ese grupo o esos dirigentes o esos líderes para engañar, como siempre, supuestamente, a esta acción y a este despertar de la gente? Es una mirada, como siempre, devaluadora de lo popular, que piensa que la gente, el pueblo, se lo puede engañar y que siempre vive engañado. Solamente ellos que se dieron cuenta no están engañados, pero el resto del pueblo se los volvió a engañar. Frente a eso hay que reivindicar cuál fue la potencia disruptiva de lo popular. Y al fin y al cabo, lo que siempre nos mencionaba Gramsci, ¿no? Una clase dirigente solo se constituye en tanto si es Estado. Es una frase, yo estoy parafraseando, el texto es más comprimido. Que la manera de constituirse en clase dominante o clase dirigente es en el Estado. ¿Hay otra manera de constituirse en clase dirigente sin ser Estado? Para Gramsci no. ¿Por qué necesariamente la constitución de lo plebeyo como dirigente tiene que pasar por el Estado? No ahogarse en el Estado, pero pasar inevitablemente por el Estado, porque es la única manera en que se constituyen las clases como dirigentes. Esto es un diálogo que lo estamos teniendo con Íñigo. Si a ver, algún día lo publicamos, introduce una manera distinta de entender el Estado. Los que provenimos de la experiencia de izquierda nos hemos movido en dos horizontes o dos límites. El Estado, instrumento de opresión, la máquina opresiva; el instrumento del engaño y la mentira. La versión, si ustedes quieren, más estalinista, la versión más altuseriana, o aparato de dominación o aparato de engaño y de mistificación ideológica. Y este debate de los populismos, de la constitución, de esta lectura gramsciana de la constitución de las clases como dirigentes en tanto Estado y solamente
son Estado si son dirigentes y viceversa, has de ser dirigente si son Estado, te introduce a una mirada distinta del Estado. ¿Es una máquina? Sí. ¿Produce ilusiones? Sí. Pero también es una relación de inclusión de la sociedad y de las clases en la conducción de la sociedad. Entonces salimos de este límite, máquina opresora, máquina engañadora, las incorporamos, pero las totalizamos en una mirada de relación, una relación que nos engloba a todos, y una relación que no es el límite y la culminación de la política. La política desborda al Estado, pero es su condensación eficiente, históricamente. Y entonces el Estado se presenta como una relación entre las personas. De esa relación entre las personas sale un momento maquinal, de esa relación entre las personas sale un momento ilusorio, de esa relación entre las personas sale un momento de verdad, de creencia, de integración, de representación. También, si no, no hay dirección. Entonces abandonamos la lectura de o vivimos en sublevaciones o en engaños. Y la historia se presenta mucho más compleja, mucho más diversa, como construcción de verdades, de identidades, de certidumbres, también de engaños, también de dominaciones, también de exclusiones, pero también de incorporaciones y de reconocimientos. Y en esa dinámica totalizadora se constituye esto que llamamos Estado. El Estado sería este resumen de todos estos movimientos concéntricos y centralizantes y monopolizantes de toda esta diversidad de creencias, verdades, sentidos comunes, ilusiones, certidumbres, representaciones, inclusiones, etc. Íñigo nos ha convocado a reflexionar de una manera más fuerte sobre el concepto de hegemonía. Si reflexionas de una manera distinta del Estado o más amplia, estás obligado a reflexionar la hegemonía también de una manera mucho más amplia, porque están muy relacionados, hegemonía con Estado. Y entonces nos decía, hay que ver también la hegemonía como un lugar de construcción de verdades, un lugar donde se reactualice el pasado, y si bien el nuevo orden que da lugar a la irrupción populista o revolucionaria transforma y desmorona muchas certidumbres, muchas creencias y muchas instituciones, también reactualiza, mantiene y reproduce otras. Hay un pedazo del ser humano que se mantiene por muy revolución que se vaya a hacer. Hay un pedazo conservador que tiende a reproducirse, y la hegemonía lo que hace es jugar, crear marcos de resonancia interpretativa que hurgan en el pasado, anidad en tu alma o en tu cerebro, lo reinterpreta y lo visibiliza. Si no, no va a poder construir sentido, horizonte de destino. Nos convoca a leer de manera más fuerte el sentido común. Y yo ayer le decía a Íñigo, sentido común y algo más fuerte que el sentido común: los preceptos morales, los preceptos instrumentales, los preceptos lógicos y los preceptos procedimentales que los seres humanos interiorizamos en nuestra cotidianidad sin preguntarnos sobre su existencia, sin poner en debate sobre su validez, simplemente usándolos, exteriorizándolos. La hegemonía trabaja esos 4 pilares fundamentales que luego se visibiliza como sentido común, como creencia, como expectativa, como modos de indignación o de complacencia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un elemento que sí es importante tomar en la construcción de la hegemonía, y ahí está el papel del Estado,
como relación social, es que también el Estado establece mecanismos de recompensa, reconocimiento y redistribución material de los bienes comunes. Por muy sociedad desarrollada, por muy sociedad de ingreso superior que haya en el mundo, porque en el Estado está la posibilidad de valorizar o desvalorizar tus bienes, tu propiedad, tus impuestos, tus titulaciones, tus conocimientos, tus propiedades. Ese monopolio lo tiene el Estado. No necesito recibir nada del Estado, no es que me va a dar el bono Juancito Pinto, ni me va a dar la renta dignidad, mejor si me la da, pero si tengo un nivel de ingreso de 10,000 o 20,000 dólares, o 40,000 dólares por año, yo no necesito una renta que me dé el Estado. Sí, no necesitas eso. Pero tu propiedad de clase media, tu titulación de clase media o alta, la capacidad, el valor de tus recursos en el banco, el valor de tus apuestas hacia futuro, ¿quién las regula? El Estado. Porque el Estado es también una especie de banco central, con la capacidad de evaluar títulos, de devaluar títulos, de calificar y de descalificar procedimientos, de valorar propiedades o de evaluar propiedades. Ese monopolio lo tiene el Estado. Y hay hegemonía en la medida en que también un colectivo social tiene la capacidad de modular, de ecualizar de una manera que satisfaga, proteja o incremente en mayor o en menor medida estos valores poseídos por cualquier individuo. Tu título, tu casa, tus recursos, tu auto, tu banco, tus ahorros, tus créditos, el lugar donde vives, el lugar donde llevas a tus hijos a estudiar. ¿Quién tiene la capacidad de evaluarlo, de incrementarlo, de redistribuirlo? Es el Estado. Y no hay hegemonía que no se juegue también en este nivel material. Eso es algo que la ciencia política siempre ha dejado como de lado, porque nos quedamos en la ideología, la parte moral, el tema de las verdades, de las creencias, del sentido común. Pero hay Estado y hay hegemonía cuando también hay modos de seguridad, de distribución, de valorización y de desvalorización de tus bienes. ¿Cuáles son mis bienes? Mis títulos, mis propiedades, mis recursos, mis ahorros, mi lugar de vivienda, mi lugar de estudio, mi lugar donde voy a comprar las cosas, mi lugar donde llevo a distraer a mi hija. Esos son mis bienes. Y el Estado ecualiza. Y ahí también construye hegemonía. Es decir, hay una dimensión material poco estudiada por el marxismo, pero que cuando uno está en el Estado te das cuenta que es así. Esa es la virtud que te puede permitir teóricamente algo estar en el Estado, que puedes darte cuenta del valor, de los valores, frente a los cuales el Estado tiene capacidad de incidencia. Y bueno, Íñigo nos convoca a estar muy atentos al momento de la estabilización. El momento épico, ruptura de la dominación, momento épico, constitución de una nueva identidad movilizada, lo popular, tanto más democrática y radical cuanto más popular, plebeya es. Pero luego viene el momento de la institucionalización de las cosas. Hay un hermoso texto en el libro sobre populismo e institución. ¿Son dos cosas antagónicas? ¿Cuál es la relación entre populismo y institucionalización? Y Íñigo nos dice, así como le damos mucha importancia al momento épico, disruptivo y el momento constitutivo de la acción de los sectores populares, también tenemos que estar muy atentos, los revolucionarios, al momento de la estabilización, al momento de la rutina de las cosas. Es decir, el momento en el que
los preceptos morales, los preceptos instrumentales, los preceptos lógicos y los preceptos procedimentales anidados en cada neurona de nuestro cerebro y en cada átomo de nuestro espíritu, se vuelven acción cotidiana. ¿Qué hace ahí un revolucionario? ¿Cómo enfoca la transformación? Por último, ¿es el momento populista o revolucionario solamente el momento de la emergencia? Cuando se da el repliegue de lo popular o la pérdida electoral, ¿qué ha de quedar de este momento? ¿El recuerdo de una victoria? ¿Unas instituciones? ¿Unos derechos? ¿Una constitución? ¿Un conjunto de conquistas asumidas como naturales, como obvias de la gente? Es decir, también tenemos que pensar en este momento ya de la estabilización y de la continuidad de los efectos de la irrupción que tiene un momento fechable, un momento visible de la acción colectiva. Íñigo nos provoca a pensar la paradoja de las nuevas clases medias, que lo hemos debatido recientemente aquí en Bolivia, el triunfo de la revolución y su fin cuando se normaliza, sí, no. En fin, yo creo que la reflexión que nos ha hecho Íñigo es bellísima. Se lo hace a partir de una persona intelectualmente muy bien formada, pero también políticamente muy involucrada. Y una persona que está viviendo estos procesos, estos fenómenos desde la oposición, desde el no gobierno, pero a la vez que en momentos de estudio ha estado aquí en Bolivia conociendo en los momentos del gobierno. Y quizás esa doble mirada desde un lado y desde este otro le permite estas dimensiones de lucidez tan importantes que enriquece el debate contemporáneo. Muchas gracias por tenerte aquí, Íñigo, y gracias por tus palabras y gracias por toda tu exposición. Agradecemos nuevamente a nuestros dos invitados de honor. Adelante, vice. No sé si quieres comentar algo, Íñigo. La gente no se ha ido todavía. ¿Sí? Oh, métale. Me parece, no, estaba pensando, qué complicado. No, me parece que quedan dos cosas, como cosas a seguir trabajando, intelectual y políticamente, para, digamos, a esta mirada que compartimos, neogramsciana, si queremos. Una es esta relación entre el calor y la estabilización. Tú lo dejabas abierto. El éxito de la revolución no es en el momento que se asalta el Palacio de Invierno, sino cuando al día siguiente se recoge la basura y se demuestra que hay orden y que se puede garantizar el orden también de aquellos que no han creído en la rebelión, pero que se les garantiza las certezas, las certidumbres, la seguridad. Pero es verdad que ese momento no produce, esa estabilización no produce la acumulación de energía en las turbinas, el calor, la épica, la energía social necesaria como para los saltos adelante. Lo hemos hablado ya, creo que necesitamos pensar en una teoría política revolucionaria para los tiempos de calor y para los tiempos fríos. No quisiera haber sonado excesivamente, digamos, complaciente con los tiempos fríos, sino más bien partir de una cierta conciencia trágica de que siempre vienen. Y que en lugar de lamentarnos o basar todas nuestras hipótesis políticas en que los pueblos pueden ser héroes permanentemente, basemos nuestras hipótesis políticas en que a veces son héroes y a veces regresan a casa.
tengamos una propuesta para cuando están dispuestos a hacer heroicidades, pero también para cuando vienen momentos más fríos de estabilización. No es hacer apología de los momentos fríos, de volverse a casa, del repliegue, es asumir que siempre llegan y que una teoría revolucionaria que no se haga cargo de que siempre llegan, que las mareas suben y bajan, que solo tenga una propuesta para cuando suben es muy fácil ser revolucionario. Lo difícil es serlo para cuando hay estabilización, para cuando hay normalización, para cuando hay una vuelta a la, digamos, a una cotidianidad menos directamente política, ¿no? Completamente de acuerdo en el apunte sobre la capacidad del Estado, incluso en las sociedades más ricas, para valorizar y desvalorizar. Y digamos que la hegemonía no es solo un conjunto, digamos, de seducciones culturales, sino también sometidas a disputa por la interpretación de lo que sea, pero también de procedimientos y regulaciones que tienen la capacidad de distribuir bienes y, por tanto, es una cosa que también hemos hablado, de establecer una economía de la rentabilidad o no, de la obediencia o de la desobediencia. Y creo que nosotros deberíamos tener siempre en la cabeza ese cálculo, por el cual las sociedades se lanzan a aventuras más o menos audaces, más o menos profundas, siempre haciendo una evaluación previa. ¿Cuánto de caro sale seguir obedeciendo a las cosas tal y como están? ¿Y cuántas expectativas reales, concretas tengo en la posibilidad de un mañana diferente? A menudo le hemos puesto más carga en la explicación de lo primero. Basta con enunciar todas las maldades, desastres o chapuzas del orden dominante para que la gente lo cuestione. Le hemos puesto menos atención al segundo elemento. La gente no se moviliza cuando peor está, sino cuando tiene esperanzas creíbles al alcance. Y cuando la movilización parece que resulta. Y por tanto, es curioso cómo en las izquierdas en general tenemos muchas canciones, documentales y novelas sobre las derrotas y producimos tan poco sobre las victorias. Cuando en realidad lo que más motiva la movilización es la conciencia de que alguien ha ganado en tu lugar o que la victoria de uno de al lado te puede facilitar la tuya. Como soy hijo de padres militantes setentistas, todas las canciones que me cantaban, películas que me ponían o novelas que me daban eran muy hermosas, pero te dejaban un poco deprimido. Tenemos también la tarea cultural de producir materiales que cuenten y que narren las victorias. Que narren cómo a veces la gente sencilla, la gente humilde, se junta y gana y avanza. Para fundar, digamos, utopías al alcance. No para el día de pasado mañana, cuando todo cambie, todo habrá cambiado. Bueno, eso ya lo sabemos, pero eso es la religión. Sino, digamos, utopías al alcance, cercanas, fácilmente imaginables. Tenemos que ponerle más énfasis cultural en contarnos también las victorias y en contarnos más bien los avances, aunque seguramente hay alguna explicación psicoanalítica por la cual, digamos, a las izquierdas les gusta más fustigarse con los límites, con las dificultades o con los tropiezos. Bueno, pues tenemos que obligarnos a una cierta militancia del optimismo, contándonos también los avances por costosos que sean. Y una cosa que yo creo que ha estado permanentemente sobrevolando la discusión, que es una necesidad de una teoría política anfibia, me atrevería a decir, que se esfuerce al mismo tiempo por el rigor intelectual y el compromiso político. Que se esfuerce además, y eso no está bien tratado en ningún sitio. No es rentable en la política dedicarle tiempo al trabajo intelectual, no está demasiado bien visto en la academia tener compromiso político. Nadie lo va a recompensar. Y sin embargo, las mejores ideas y las mejores obras de pensamiento político a lo mejor no pasarían los requisitos académicos para publicar en una revista académica. Y son las mejores. Hay que esforzarse por pensar en el umbral, en ese umbral en el que uno dice, no, yo quiero disputar las dos cosas a la vez. Contra la especialización, si uno solo hace política puede acabar atrapado en la coyuntura, en la semana, en el tacticismo inmediato. No es capaz de pensar más allá a mí me pasa muchas veces que me asfixias, no es capaz de pensar más allá de 24 horas, 48 horas. Y por tanto nunca es capaz de imaginar que las cosas pueden ser radicalmente diferentes de como son hoy. Nunca puede mirar largo para atreverse a las transformaciones que exigen más audacia. Si por el contrario uno se dedica solo, digamos, a
reflexión teórica exclusivamente abstracta o exclusivamente especulativa, creo que tiene el riesgo siempre de poderse permitir elaboraciones más bellas que nunca van a tener que confrontar con la realidad. Creo que eso es un llamamiento, digamos, a las intelectuales y a los intelectuales al compromiso político y a los militantes y a las militantes al esfuerzo y al trabajo intelectual. A mí esas han sido algunas de las cosas que más me han fascinado siempre del estudio y del acompañamiento muchas veces del proceso político boliviano, que quiero decir y que quiero aprovechar para decir como cierre que como solo nos comunicamos cuando son momentos difíciles, como a menudo solo hablamos cuando son momentos duros o de resistencia, los pueblos tienen muchas veces la impresión de que hacen caminos solos, de que el mundo es un lugar hostil, rodeado de gente que no entiende, que hostiga, que no acompaña, y que los pueblos hacen un camino siempre difícil y muy solos. Y con todas las diferencias que tiene la acción política en Bolivia y la acción política en mi país, en España, con todas las salvedades, que son muchas más que las similitudes, yo quiero decir que sin el calor, sin el aprendizaje humano, sin el aprendizaje militante y sin el aprendizaje intelectual, nosotros no seríamos. Y quiero darles a todos ustedes, y quiero darte las gracias por todo lo que nos han enseñado y por todo lo que nos han permitido para combatir y para llegar hasta aquí. Nuevamente le agradecemos a ambos por esta importante reflexión a la que nos llevan a cada uno de nosotros, invitarlos a que puedan adquirir el libro A Contracorriente, 35 bolivianos. Concluye esta conferencia magistral de Pueblo y Populismos con la participación de Íñigo Errejón, doctor en Ciencias Políticas y diputado por Podemos en España, además de la participación del vicepresidente Álvaro García Linera, quienes han realizado reflexiones sobre los países progresistas, además de la evolución del populismo. Importante esta actividad que se ha realizado en el auditorio del Banco Central. Contigo, Milton A. Estudios.